bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos. Es una bendición llegar en esta ocasión una vez más hasta sus hogares, deseándoles bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y con toda la intención de seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro buen Dios. Espero que cada uno de ustedes en sus hogares se encuentren bien, su familia, su círculo de amigos. Todos hay que seguir confiando en Dios. Yo sé que Dios tiene control de todo y Él no nos va a dejar a nosotros ni un solo momento solos. Quiero abordar un tema muy bonito y muy interesante con ustedes. Noé y su fórmula para obedecer a Dios. El día de hoy quiero tomar a Noé como modelo de obediencia, pero más que como modelo de obediencia, analizar un poco la fórmula que Noé utilizó para poder obedecer a Dios. Una historia que la conocemos desde muy niños. Siempre recuerdo que nos presentaban la historia de Noé, el arca, a través de un franelógrafo y las figuritas. Y son historias que se le van quedando a uno grabadas. Pero yo no quisiera que se quedara solamente en una historia, sino que yo quisiera que a través de la experiencia de Noé pudiéramos nosotros aprender algo más que nos ayude en nuestro diario vivir. Así que el énfasis que le quiero dar en esta mañana a la palabra de Dios es que usted y yo, mientras leemos algo de la historia de Noé, seamos movidos a obedecer a Dios y a su palabra a través de la fórmula que Noé utilizó, porque Noé tuvo ciertos pasos. Se puede aprender mucho del caso de Noé, pero Noé fue identificado como un hombre obediente. De tal manera que ya en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 7, dice la palabra de Dios de esta manera: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El escritor del libro de los Hebreos, ya muchos años más adelante, recuerda la experiencia de Noé y lo pone como uno de los héroes de la fe. Y al ponerlo como uno de los héroes de la fe, está hablando acerca de Noé como un personaje que fue advertido. Usa palabras muy interesantes ahí que nos pueden hacer a nosotros reflexionar mucho. Fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Sin embargo, él, al ser advertido por Dios de cosas que no se podían ver en ese tiempo, que no se podían creer en ese tiempo, fue obediente. Esa palabra es clave. Fue obediente a Dios. Y por la misma fe y la obediencia cumplió lo que Dios le estaba mandando hacer. Así que hoy quiero abordar con ustedes esta bonita historia, la fórmula de Noé para obedecer a Dios y sobre todo, no solamente obedecer a Dios, sino también agradarle, porque una cosa es obedecer y otra cosa es agradar. Pareciera que fuera lo mismo, pero ya les voy a explicar por qué no es la misma cosa. Una cosa es obedecer en contra de nuestra voluntad. Uno puede obedecer enojado, porque lo están obligando a que obedezca. Con eso obviamente no agradamos a Dios, a quien intentamos obedecer. Intentamos, porque no lo estamos haciendo voluntariamente o no lo estamos haciendo agradablemente, sino lo estamos haciendo en contra de nuestra voluntad. Y otra cosa es agradar a Dios de nuestra voluntad y con alegría. Este tipo de obediencia a Dios, cuando lo hacemos convencidos nosotros de que sí queremos obedecer a Dios y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón y lo vamos a hacer con toda la alegría, no solamente agrada a Dios, sino también nos deja una satisfacción personal. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted voluntariamente se somete a la voluntad de Dios y hace lo que Dios le está pidiendo hacer, usted se queda contento, usted se queda satisfecho porque ha hecho algo que Dios le estaba demandando hacer? Incluso usted viene y le puede hasta dar gracias a Dios
después de esa experiencia y decirle, gracias Señor porque me ayudaste en ese momento difícil a obedecerte. Noé es un personaje en la Biblia que aparece como la 10ª generación desde Adán. Y es una generación especial, hijo de Lamec. Y da curiosidad por qué su padre, cuando él nació, le puso ese nombre. Génesis capítulo 5. Ahora, si usted tiene su Biblia, quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 5, capítulo 6. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Pero Génesis capítulo 5 y versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que maldijo Jehová. En esta genealogía de 10 personajes, en donde Noé viene a ser la 10ª generación desde Adán, es interesante que solamente cuando nace Noé se le da un nombre que tiene un significado y se hace mención a ese nombre. Su nombre significa paz, su nombre significa consuelo, su nombre significa descanso. Y nacieron todos los otros personajes, o mejor dicho, se mencionan todos los demás personajes. Si usted tiene la palabra de Dios, ahí en el capítulo 5 puede leer desde el versículo 3, vivió Adán 180 años, la generación número 1, después vivió Set, generación número 2, vivió Enos, generación número 3, generación 4, vivió Cainán, generación 5, vivió Mahalalil, generación 6 vivió Jared, generación 7 vivió Enoc, generación 8 vivió Matusalén. Ese nombre ya les parece conocido, ¿verdad? El hombre más longevo de la humanidad. Generación número 8, generación número 9, Lamec. Y Lamec es el hijo de Matusalén. Y luego viene Noé. Noé es el segundo más longevo de la historia también. Después de Matusalén viene Noé. Y generación número 10 viene Noé, pero se mencionan todos los anteriores, las anteriores generaciones, y solo cuando nace Noé, entonces se menciona que su madre le puso ese nombre porque dijo, o pudo haber sido su padre, no es explícito aquí, pero le puso el nombre diciendo, este hombre nos va a aliviar de las obras y del trabajo de nuestras manos. Así que ya había una profecía acerca de Noé, acerca de este hombre, que algo especial venía. El anhelo de Lamec, el padre de Noé, era que Noé fuera ese caudillo que pondría fin al castigo por la maldición que Dios había sentenciado sobre la tierra. Recuérdense ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los despojó del jardín del Edén y hubo una maldición para la tierra. La tierra fue maldita. Cardos producirás, espinos producirás, y al hombre le dijo, tendrás que trabajar duro, tendrás que fatigarte, con el sudor de tu frente vas a comer, y en fin, hubo una maldición para la tierra, y en esta época de Noé, pues obviamente todas las personas estaban sufriendo toda esa maldición que había venido sobre la tierra. Entonces había un consuelo por parte de Lamec, y Lamec decía, nació Noé, y él anhelaba que este Noé fuera el que iba a poner el fin a todo ese sufrimiento. Pero habían pasado muchos años, habían pasado bastantes años, el escenario realmente era un escenario crítico, la gente estaba cansada de trabajar, se cansaban obviamente, y tenían la esperanza de que un día terminaría eso. Algo parecido a lo que sucede hoy, ¿verdad? Hoy día creo que nosotros, si no estoy hablando solamente de esta pandemia que estamos viviendo, sino que estoy hablando en términos generales. Hoy día hay mucha gente que tiene la esperanza de que todo este sufrimiento se termine. Hay gente que tiene esperanza de que cambie la situación, que cambien las condiciones. A veces nosotros, y por la bendita misericordia de Dios que estamos guardados bajo la poderosa mano de nuestro buen Dios, podemos disfrutar de una vida, por lo menos de una vida en paz. Pero puede ser que perdamos la noción de lo que realmente sucede en el mundo, de lo que sucede con familias que literalmente quisieran que todo esto terminara porque ya no aguantan la situación en la que están viviendo.
Los hogares están deteriorados, las familias están deterioradas, los hijos muy rebeldes contra los padres rebeldes contra los hijos, y en fin, hay una descomposición social. Y era una descomposición social muy parecida. Pues yo digo, tal vez en aquellos días la descomposición social era peor que la que estamos viviendo hoy. Hoy, a pesar de lo que se vive, mucha gente ya está desesperada. Pero en aquellos días eran días en los que la sociedad se describe como malvada. Llegó un punto en que Dios dice que todo designio del corazón, de los pensamientos de ellos, era solamente de continuo hacer el mal. Así dice Génesis capítulo 6 y versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. La tierra se califica en este escenario de la vida de Noé como una tierra corrupta, como una tierra llena de violencia. Usted tiene abierta su Biblia, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, porque ahí estoy leyendo varios versículos. Ahorita, por ejemplo, voy a leer el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Estaba corrupta y también estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué escenario más triste el que vemos acá en los días en los que Noé vivió? Y yo hacía una relación de ese ambiente al ambiente actual, porque tal vez no es lo mismo, pero sí tiene cierta similitud. No hay nada más valioso para un cristiano, como le tocó vivir a Noé en aquellos días, quien en medio de una situación difícil o de una sociedad llena de valores deteriorados, y en donde pareciera que gobierna la ley del más listo, que esta persona esté dispuesta a obedecer y agradar a Dios, a veces, aunque eso le represente quedar mal. Eso fue lo que tuvo que vivir Noé en aquellos tiempos. En palabras de Dios, de Jehová de los ejércitos, la tierra ya no merecía vivir más. No porque la gente estuviera cansada, sino porque el que estaba cansado era Dios. De ver y escuchar, o de tolerar, mejor dicho, el comportamiento de todas las personas, que de continuo las intenciones de su corazón y las intenciones de su mente eran solo hacer el mal. Y es interesante, hermanos, porque una persona que no tiene a Dios en su corazón, a veces es un poquito duro, drástico decir esto, pero cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, el 95%, 90% de sus intenciones están mal encaminadas, porque no están dirigidas por Dios, y van de continuo a hacer el mal. A la hora de querer resolver un problema, siempre va a salir a relucir una mala decisión. ¿Por qué? Porque no es Dios el que está dirigiendo esos caminos. Y el reto de una persona, y lo valioso para un hijo de Dios, es permanecer firme en medio de una sociedad con valores morales y espirituales deteriorados, en donde esa persona va a tener que rifarse la vida, por así decirlo, con las personas que no conocen a Dios, a veces servir de burla, a veces sus decisiones le van a hacer quedar mal, pero si es una persona que tiene el temor de Dios, no le va a importar hacerlo, porque va a estar seguro de cuál es su convicción, cuáles son sus motivaciones, y va a ir en función de esas motivaciones. Quiero que veamos la fórmula de Noé para ser fiel a Dios y obedecer la voz de Dios. Génesis capítulo 5 y versículo 6 nos narran toda la historia de lo que sucedió. Yo no voy a leer toda la historia porque es una historia que entendemos, que ya la conocemos, resumida nada más, es lo que estoy diciendo
en este momento. La tierra se había corrompido, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Dios se cansó, literalmente dice la palabra de Dios, Dios se cansó, se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra y tomó la decisión, Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, ya para que nosotros tengamos en la palabra de Dios expresiones así de parte de Dios acerca de su misma creación, era porque la condición del hombre, el comportamiento del hombre, había llegado a niveles totalmente extremos en donde la misma presencia de Dios no los podía tolerar. Pero de repente sale un personaje que se llama Noé. Y aquí viene el primer elemento, el primer paso de la fórmula de Noé para poder obedecer a Dios y para poder agradar a Dios. Y el primer paso es obedecer y no cuestionar. Sí, obedecer y no cuestionar. Si nosotros de verdad queremos ser fieles a Dios, y yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cuántos de los que me están oyendo en este momento quieren obedecer a Dios? Fíjense lo que les estoy preguntando. Y estoy preguntando cuántos quieren obedecer a Dios y agradar a Dios en su obediencia, porque aunque somos cristianos, muchas veces no queremos obedecer a Dios. Decimos que sí le queremos obedecer, pero le queremos obedecer a nuestra manera. Y fíjense que Dios llamó a Noé para que él hiciera algo que parecía ilógico, que parecía imposible y que era desconocido. Esos tres elementos estaban inmersos en lo que Dios le había pedido a Noé. Noé obedeció sin hacer preguntas, sin ser influenciado por sus argumentos propios y sin importarle la opinión de los demás. Usted y yo, amados hermanos, debemos aprender que si queremos obedecer a Dios, si queremos obedecer a su palabra, y quiera Dios que este concepto pueda quedar grabado en su mente, en la mente mía también, por supuesto, porque yo no soy infalible, yo soy una persona humana y expuesto a cualquier error como cada uno de ustedes, pero yo quisiera que Dios dejara en nuestra mente bien grabado hoy que para obedecer a Dios nosotros debemos obedecerle sin cuestionar su voluntad. La Biblia ha sido manipulada. Yo el domingo pasado les prediqué acerca de la importancia de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios de repente se intenta ser corrompida. Si la gente intenta corromperla, ¿cómo? No haciendo lo que la palabra de Dios dice, sino haciendo lo que la persona cree que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da lineamientos bien claros para la humanidad y que la humanidad no debería, fíjense que lo que estoy diciendo y probablemente alguien de los que me esté escuchando ahorita no esté tan de acuerdo conmigo, pero yo creo que la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios no se cuestiona. Jesucristo no cuestionó sus derechos cuando lo crucificaron. A él le violentaron todos sus derechos. Sin embargo, él sabía que tenía que obedecer la palabra de Dios y él se sometió voluntariamente a la palabra de Dios porque él dijo, es necesario que la voluntad de Dios se haga. El único indicio que encontramos de Jesús es cuando él ora en Getsemaní y le dice, Señor, si hay alguna forma diferente para que este trago amargo que estoy por pasar se pueda dar, está bien. Pero, terminó él diciendo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Qué poder de obediencia y qué ejemplo de obediencia que encontramos nosotros en Noé, en donde recibiendo una orden ilógica del Señor, y yo estoy haciendo
esfuerzos en esos tres elementos, porque a veces en la palabra de Dios vamos a encontrar nosotros mandamientos del Padre para nuestra vida que nos van a parecer ilógicos. Mandamientos de Dios que van a parecer para nosotros que es imposible hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y hay mandamientos de Dios en donde nos va a mandar a hacer a nosotros cosas que no las conocemos, que no sabemos. Pero al final Noé obedeció sin hacer preguntas. No se influenció por su propio razonamiento, ni por el qué dirán. Fíjese usted la actitud de Noé. ¿Cómo se describe el comportamiento de Noé? Solo voy a leer los versículos claves. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ante quién tiene que hallar gracia la persona? Claro, ante las personas también, ante nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros jefes, todo mundo. Pero principalmente hallar gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6 y versículo 22 dice, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Interesante, ¿verdad? Génesis capítulo 7 y versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En Génesis capítulo 9, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y así encontramos diferentes ocasiones, diferentes versículos en donde la palabra de Dios habla de que Dios bendijo a Noé, que Dios le dio órdenes a Noé y que Noé no cuestionó esa orden de Dios, sino que simplemente obedeció sin hacer ningún cuestionamiento. Esa es parte de la fórmula, es el primer paso de la fórmula de Noé para obedecer. Es lo que estoy enfocando con ustedes el día de hoy. Recuérdense, el modelo Noé y su fórmula para obedecer a Dios, y nosotros debemos aplicarlo también a nuestra vida. ¿Cuáles son los antecedentes de Noé? Capítulo 6 y versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Y usted póngale atención, porque aquí ya vamos a ir entrando un poco en detalle qué más necesitamos para poder obedecer a Dios y no cuestionarlo. Estas son las generaciones de Noé. Primero, varón justo. Ahí a veces nos empezamos a quedar, varón justo. Si no llegamos nosotros a ser personas temerosas de Dios, a ser calificados como justos, desde ahí comenzamos nosotros a dudar y a titubear en cuanto a la obediencia a Dios sin cuestionamiento. Porque cuando no somos justos, cuando no somos íntegros en nuestra forma de caminar, obviamente vamos a cuestionarlo todo en función a nuestro razonamiento. Segundo lugar, perfecto en sus generaciones. Este tema es súper importante manejarlo. Y en tercer lugar dice, con Dios caminó Noé. De Enoc y de Noé se habla en la palabra de Dios que caminaron con Dios. No es que ningún otro haya caminado, pero son las únicas dos personalidades en donde la palabra de Dios dice que caminaron con Dios. Es decir, fueron muy apegados a la palabra de Dios, de tal manera que cuando fue necesario obedecerle, simplemente ellos dijeron, sí Señor, como un buen soldado de Jesús. Miren, cuando nos vamos a Génesis capítulo 7 y versículo 1, hay otra referencia ahí también de los antecedentes de la vida de Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y aquí yo coloqué esto con mayúsculas. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Me llama la atención que Dios usa mucho la palabra generación. Y cuando le habla a Noé, dice que Noé era varón justo y era perfecto en sus generaciones. Eso ya es un punto en nuestro contra, porque, bueno, ¿y qué pasa con mis generaciones? O mis generaciones para atrás, mis generaciones para adelante, digamos que son mi responsabilidad transmitirles la palabra de Dios.
mis generaciones para atrás, había algo ahí importante que Noé tenía a su favor. Y lo menciona en este ejemplo de la vida de Noé. Porque obedecer a Dios va ligado a una completa dependencia y confianza en Dios. No se puede separar. Cuando usted llega a tener ese vínculo estrecho con Dios, amado hermano, cuando Dios le pida hacer algo, aunque le parezca ilógico, como amar a una persona que le ha hecho tanto daño, eso es ilógico, ¿verdad? Usted lo va a hacer. O como cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, su único hijo, y que le había dicho a Abraham, a ti te dará una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se podrá contar. Pero de repente le dice, ese hijo, el hijo de la promesa, quiero que me lo sacrifiques. Sacrificarlo era matarlo, entregarlo en un sacrificio a Dios. Él no preguntó nada. Abraham no preguntó nada, sino que lo hizo. Porque ¿sabe qué? Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Dios quiere. O cuando Dios te dice, hijo mío, tienes que diezmar. Ese tema a veces no es muy agradable, pero Dios dice, si tú lo haces, yo voy a derramar bendiciones de los cielos hasta que sobreabundes. Pruébame. Ay, pero Dios, ¿cómo va a ser injusto si eso es lo único que yo tengo y me va a servir para comprar la comida de la semana entrante? Ese es cuestionamiento. Y eso es no obedecer la voluntad de Dios con ojos cerrados. Abraham no preguntó nada. Dios le dijo, entrégame a tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. Y Abraham, aunque probablemente pensaba cosas en su mente, él dijo, está bien, lo voy a hacer. Pero vea usted la seguridad de Abraham. Aunque él sabía a qué iba cuando salió ahí en Génesis capítulo 22, del 5 en adelante, versículo 5 especialmente, él sabía a qué iba, salió de repente escondido. Esa historia es muy bonita porque Sara también se queda viendo en un portillo que Abraham sale, que se lleva a su hijo, que lleva leña, que lleva a fuego y pues no pregunta nada. Y Abraham sabe a dónde va, él sabe que va a ir a ofrecer a su hijo en un sacrificio a Dios, pero imagínense, sabiendo él a dónde iba, no entendía cómo Dios lo iba a hacer. Pero este versículo de Génesis 22:5, vea cómo se expresa Abraham. Entonces Abraham dijo a sus siervos, espérenme aquí con el asno, espérenme aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allá, porque él de lejos vio el monte a donde él tenía que ir a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando ya estaban cerca de llegar, le dijo, ustedes quédense aquí, yo y el muchacho vamos a ir allá. Pero interesante las palabras que usa, porque le dice, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿No le parece interesante esa forma de creer en Dios? Iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Cómo sabía Abraham que iban a regresar si él iba a sacrificar a su hijo? Abraham lo que sabía era que Dios de una o de otra forma haría algo, pero que su hijo Isaac, aunque fuera sacrificado, a lo mejor Dios lo iba a resucitar. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Dios no permitió que sucediera porque solo estaba probando la fe de él. Y en la obediencia, hermanos, en la obediencia a Dios, Dios muchas veces nos va a probar a nosotros para ver qué tan capaces somos nosotros de obedecerle a Él sin cuestionar lo que Dios nos está pidiendo. Así que el primer elemento de la fórmula de Noé es obedecer sin cuestionar a Dios. Obedezcámosle a Dios, no cuestionemos a Dios. Realmente Noé era parte de la línea piadosa de Set. En el capítulo 5, ahí desde donde leímos. Si usted quiere llevar la secuencia, vaya teniéndola. Porque Noé venía de la línea piadosa de Set, que era el otro hijo de Adán y Eva, de quien Eva, cuando lo tuvo, dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Acuérdense que Abel se había muerto y Caín había salido huyendo. Pero la Biblia dice respecto a Set, ahí en el capítulo 4 y versículo 26, Set
también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set era el hijo, el otro hijo de Adán y Eva. Pero interesante que la Biblia dice que a partir de Set, capítulo 4, versículo 26, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y de esa línea de Set, de donde van todos los demás, Set, Enós, Cainán, etcétera, todos los que ya le mencioné, desde ahí va la descendencia de de Noé, quien cuando Dios le dice que era justo en todas sus generaciones, seguramente se refería a que habían indicios de obediencia en todas las generaciones de Moisés. Así que, hermanos amados, obedecer a Dios va ligado a una completa dependencia en Dios. Segundo lugar, obedecer es obedecer sin miedo al que dirán. El primer elemento era obedecer sin cuestionar a Dios. El segundo elemento de la fórmula de Noé para poder agradar a Dios era obedecer. Y si ustedes me preguntan, ¿qué es obedecer? Yo le digo, obedecer es obedecer. ¿Qué parte de obedecer nosotros no entendemos? Sin miedo al que dirán, sin miedo al que irá a pasar, seguir al pie de la letra las instrucciones del maestro. Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés de qué hacer, Dios le dijo a Noé que tenía que hacer un barco o un arca, como le querramos llamar, y le dio todas las especificaciones. De esta manera harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Igualmente de las aves también, 2 de cada especie. Toma contigo también alimento que se come, almacénalo, servirá de sustento para ti y para todos aquellos. Versículo 22, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué valentía de Noé para entrar en esta aventura que Dios le estaba encomendando. Hermanos, esto preocupa muchas veces porque en el caso de nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como personas que decimos que creemos a Dios y que tenemos adelante un ministerio de la reconciliación, que tenemos adelante un ministerio de discipulado y que tenemos adelante un ministerio de evangelismo, que es predicar la salvación a todas las personas, muchas veces nos llenamos de actividades. Dejamos por un lado el mandamiento de Dios y empezamos a querer hacer las cosas por nuestros propios conocimientos. Y nos olvidamos de repente que si Dios nos da las herramientas, si Dios nos da las estrategias, aunque nos parezcan estrategias ilógicas, imposibles o incomprensibles, si Dios lo está mandando a hacer es porque Él sabe que así tiene que ser. ¿Algo ilógico lo que Dios le mandó a Moisés a hacer? Sí, definitivamente era algo ilógico. Si sé que el Señor me está hablando, aunque me digan no tiene sentido lo que estás haciendo, tú lo harás porque hay una convicción en tu corazón de que lo tienes que hacer. La Biblia habla de la ley de la conciencia en algunos momentos. ¿Y qué es la ley de la conciencia? Cuando lo ilógico no tiene fundamento en el razonamiento humano, pero tiene sentido en tu corazón, entonces lo respaldas con la palabra de Dios. Hay algo que Dios ha dejado en la vida de las personas. Hay algo que Dios ha puesto y que las personas, por esa convicción y por esa comunión que tienen con Dios, Dios les dice, esto es lo que tienes que hacer.
la persona más malvada en este mundo, la persona que hace maldad, en el fondo de su corazón sabe que lo que está haciendo es malo. No puede decir que no sabía lo que hacía, porque hay una ley de la conciencia. Mire, Pablo lo menciona en Romanos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Y él dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones. Y esto que viene es interesante, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está. Claro que no nos vamos a estar guiando siempre por la ley de la conciencia, sino que todo debe ir respaldado con la palabra de Dios. Ya en varias ocasiones yo les he dicho que hay personas que dicen el termómetro para ver si estoy haciendo la voluntad de Dios es tener paz en mi corazón. Y yo siempre he dicho, no necesariamente, porque la palabra de Dios dice que hay que cuidarnos del corazón, porque el corazón es el más engañoso de todas las cosas. El corazón como tal, el sentimiento, la esencia del ser humano como tal y como única, puede ser el más engañoso. Lo único que tiene la palabra de Dios y lo único que no nos deja a nosotros errar es el respaldo de la palabra de Dios. Pero cuando yo no los quiero confundir, porque cuando les estoy hablando de este tema de la conciencia, porque Pablo lo habla ahí en Romanos capítulo 2 y versículos 14 y 15, es porque van a haber momentos en donde la lógica de la vida me va a decir a mí que eso no es correcto. Pero hay una conciencia que si es manejada por Dios me va a decir a mí, eso no es lógico, pero es lo correcto porque Dios te lo está pidiendo. Y entonces cuando la lógica no tiene sentido en nuestro razonamiento, nos vamos a la conciencia y luego nos vamos a la palabra y la palabra nos va a garantizar que lo que nosotros, o la intención de nuestro corazón es correcta. Yo creo que Noé se basó mucho a esta ley de la conciencia, no solo porque tenía comunicación con Dios, sino porque él sabía que si Dios se lo decía, él lo tenía que hacer. Volvamos al ejemplo de Abraham. No tenía lógica que él fuera a matar a su hijo. Dios no mata a ninguno. No tenía lógica. Pero había algo en su conciencia que le diría, ¿quién te lo pide? ¿Te lo está pidiendo Dios, Jehová de los ejércitos? Bien, al final Dios es el que hizo esta palabra. Y el Dios que hizo esta palabra lo pide, pues tengo que obedecer. Y por la relación que él tenía con Dios, fue confirmado por Dios que lo que Dios le estaba pidiendo hacer, había que hacerlo. En esa circunstancia era que estaba Noé. ¿Algo ilógico? Sí. Pero si Dios lo pide hay que hacerlo. ¿Algo imposible de hacer? Por supuesto. Nadie podría creer en aquel tiempo que una lluvia fuerte vendría para destruir al mundo. Quizá cuando Noé también se lo dijeron, él probablemente no lo entendió, pero lo creyó. Y él dijo, si Dios lo dice, muy bien, yo lo voy a hacer. Y también era algo desconocido. Sí, desconocido. Era ilógico, era imposible, era desconocido. Hermanos, nadie, incluyendo a Noé, sabía lo que era un barco en aquel tiempo. Cuando Dios le dijo a Noé, tienes que hacer un arca, seguramente Noé ha de haber pensado, ¿un arca? ¿Qué será un arca? Ha de haber pensado que era algo chiquito. Él no sabía. Pero Dios se lo explicó detalladamente qué era un barco, para qué servía y cómo lo debería hacer. Así Dios nos va a hablar a nosotros también. Aunque sea desconocido, pero Dios nos va a decir, es esto, es esto, es esto, y ahí yo me voy a glorificar. Nadie, incluyendo a Noé, sabía que era un diluvio. No sabían que era un barco, no sabía que era un diluvio, porque probablemente no había llovido para nada. No tenían un mar cerca, no tenían un lago cerca. ¿A dónde iban a ir a meter ese gran barco? ¿No le parece cuando uno usa su imaginación,
de ver a Noé trabajando y la gente haciendo burla probablemente de lo que estaba haciendo, tachándolo de loco, tachándolo de no sé de qué más. Pero Noé tenía bien claro lo que estaba haciendo. Ahora ya sabía que era un barco, ya sabía que era un diluvio porque Dios se lo había explicado, pero estaba en un lugar seco, una tierra seca. Pero ¿sabe qué? Noé estuvo dispuesto a obedecer a Dios a pesar de la burla y el sarcasmo de la gente. Se entregó a algo ilógico humanamente hablando, algo que era imposible que sucediera y a algo que era desconocido. Yo le pregunto a usted, ¿usted se animaría a tomar ese reto de Dios en obediencia a ir y hacer algo que pareciera que es ilógico hacer, algo que pareciera desconocido, porque usted no sabe qué es lo que está haciendo, o algo que es imposible hacer, pero usted sabe que Dios se lo está mandando a hacer? Hoy que estamos en tiempos de problemática, yo creo que la actividad de Dios sigue firme. Dios sigue activo. Y usted que ha tenido algún problema económico, usted que ha tenido un problema con su negocio y que está diciendo esto ya no se va a resolver. Yo he escuchado cristianos decir esto va para largo, esto no se va a resolver. Pero lo dicen con una tristeza y con una desesperación como cuando dijo aquella viuda a Elías y dijo, ya solamente unos leños que tengo aquí, un poquito de torta, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, solo estoy recogiendo unos leños, vamos a hacer un panito, nos lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Así a veces he escuchado a algunos cristianos decir, pero ¿sabe qué, hermano? Yo le digo en el nombre de Jesús, porque yo lo he estado inculcando en mi familia y diciéndoles, miren muchachos, porque así les digo yo, miren muchachos, si las cosas se ponen difíciles, Dios no nos va a desamparar. Creámosle a Dios, promesa de Dios que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Agárrelo usted, métaselo entre la bolsa, métaselo en su corazón, métaselo en su mente y usted diga, esa es promesa de Dios para mí, y aunque parezca algo imposible, aunque parezca algo ilógico, ¿sabes una cosa? Dios de repente también te va a decir, hijo mío, ahora es el momento que uses tu creatividad, ahora es el momento que utilices tu mente creativa. Tienes que emprender algo, tienes que hacer algo y lo que tienes que hacer es esto y ¿sabes qué? Dios te lo va a poner, pero como que te está quemando en tu vida diciéndole, esto es lo que quiero que hagas. Pero mira, tú vas a estar empezando a creer, bueno, pero es que es ilógico que yo haga eso. Dios tal vez te va a mandar a decir, mira, tienes que empezar a hacer tamales y salir a vender. Pero si yo soy licenciado, si yo soy arquitecto, ¿cómo voy a hacer eso? Eso es ilógico, yo no me preparé para esto. Pero a lo mejor Dios ahí te está mandando por ese camino y te está diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Es ilógico para la gente, pero ahí te vas a levantar. Así tenemos que tomar la palabra de Dios. Noé no cuestionó la palabra de Dios. Noé dijo, obedecer es obedecer. No me importa el que dirán, me importa lo que diga mi Dios, me importa lo que me está diciendo mi Padre. No me interesa mucho la burla y el sarcasmo de la gente, me interesa lo que Dios el Padre está diciendo, porque la clave de hoy, el tema de hoy es obedecer, así de sencillo. Así que Noé estuvo dispuesto a obedecer a Dios. No le importó todo. Algo que era imposible que sucediera, Dios dijo, lo voy a hacer. Y por su fidelidad, Noé logró preservar la creación de Dios. Mire hasta dónde Dios lo llevó. Preservar la creación de Dios y salvar a su familia. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. La fidelidad de Dios también tiene que ver con la prueba de nuestros corazones. El agradar a Dios también tiene que ver con la prueba de nuestros corazones. Y Jesucristo dijo también en varias ocasiones, todo aquel
que desea ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces no entendemos qué fue lo que dijo Jesús en ese pasaje. Él dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Saben qué quería decir Jesús cuando dijo eso? No quería decir que nosotros nos sometiéramos a sacrificios. Porque dijo alguien, tomar la cruz, voy a tomar una cruz literalmente y la voy a cargar. Tengo que aguantar los maltratos de mi esposo. Tengo que aguantar los maltratos de mi esposa. Tengo que aguantar los maltratos de mis hijos. El hijo tiene que aguantar. No, Dios no estaba hablando nada de eso. Dios simplemente estaba diciendo, tome su cruz cada día y sígame, igual obedezca los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús cargó la cruz, lo que él estaba haciendo era obedeciendo a su Padre. ¿Me doy a entender con eso, hermanos? Cuando Jesús estaba diciendo, tome su cruz cada día, era porque él había cargado la cruz. Pero aún ahí Jesús decía, lo más importante no es que yo cargué esa cruz de madera y que me costó sacrificio. No, lo más importante de que yo haya llevado esa cruz fue que estaba obedeciendo a Dios. Estaba obedeciendo al Padre. Y por eso Jesús dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que tomar todos los días su cruz. ¿Qué es eso? Obedecerme a mí. Obedecerme a mí, eso es tomar la cruz de Dios y obedecerle a Él sin cuestionar su voluntad. Regreso a esto, cuando Dios te dice, perdona a una persona que te ha hecho tanto daño y tú estás herido o herida en tu corazón, pero la palabra de Dios dice, si quieres obedecer, tienes que perdonar y nada de que, no, yo ya lo perdoné en mi corazón, yo ya no siento nada. No, vaya con esa persona, vaya con esa amiga, y dígale, mira, yo te perdono por todo este daño que me hiciste. Tampoco tiene que llegar a hacerla sentir mal o hacerlo sentir mal. Tiene que llegar con humildad. ¿Por qué? Porque usted tiene que obedecer al Padre. Si usted le va a ir a decir, te voy a perdonar, pero para hacerlo sentir mal, no. Usted tiene que ir y decirle, te perdono, pero porque usted quiere liberar a esa persona, quiere ayudar a esa persona. Y así hay muchos ejemplos que podríamos mencionar en la palabra de Dios. Pero quiero ir al tercer paso o a la tercera fórmula de la vida de Noé. Y esto es interesante. Obedecer es mejor y es más eficaz cuando se hace en familia. ¿Sí? ¿Me escucharon bien? Obedecer es mejor y es más eficaz cuando se hace en familia. Sea que les gustara o no, cuando Dios llamó a cuando Dios llamó a Noé y le dio esta atribución de hacer el arca, Noé lo primero que hizo fue meter a su familia. Obviamente Dios le había dicho, ¿verdad? Dios le dijo, tienes que hacer un arca y ahí vas a meter a tus 3 hijos, a tus 3 nueras, a tu esposa y a ti, 8 personas que son las únicas personas que se van a salvar. Así que, quisieran o no quisieran, Dios les dijo, obedezcan. Y hermanos, yo les quiero hacer a ustedes una reflexión. ¿Cuántos de ustedes les cuesta servir a Dios porque su familia, como se dice comúnmente, no canta la misma canción? Porque su familia no tiene los mismos intereses que ustedes tienen. Si ustedes son padres, puede que sus hijos no compartan los mismos intereses de ustedes, entonces ustedes terminan haciéndose a un lado. O puede ser al revés también. Si ustedes son hijos y sus padres no comparten, ustedes pueden hacerse a un lado. Y el servicio y la obediencia especialmente, en esos casos, no se puede cumplir al 100%. Porque esto va a ser mejor cuando se hace en familia. Y aquí yo les voy a decir algo, es un reto para ustedes, no me lo vayan a tomar a mal, órenle al Señor y pídanle a Dios dirección, pero es mi deber como pastor decirles a ustedes, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para nuestra familia, de jalar a nuestra familia o de empujar a nuestra familia en el servicio a Dios cuando nuestra familia se está quedando estática. Sí,
Porque la obediencia a Dios es para bendición. Dios quiere que usted sea obediente y Dios lo va a bendecir. Lea el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y ahí va a encontrar usted todas las bendiciones que Dios tiene para aquella persona que le obedece. Pero si nosotros sabemos que las bendiciones de Dios como consecuencia de la obediencia son grandes, pues no queremos que queden solamente para nosotros. Nosotros queremos esa bendición para nuestra familia también, ¿sí o no? Yo quiero las bendiciones de Dios para mis hijos, quiero las bendiciones de Dios para mi esposa y para mis nietos y para todas las generaciones que Dios me quiera dar. Así que, como les dije hace un rato, no me lo vayan a tomar a mal, no se vayan a enojar por esto, pero es mi deber decirles, luchen porque su familia completa esté metida en la obediencia a Dios y en el ministerio de Dios. Cuando ustedes lo logren hacer, hermanos, van a ser completamente felices. Y a veces hay que jalar a la familia, y ahí sí, con toda la autoridad que Dios nos ha dado, tenemos que jalar a la familia, tenemos que obligar a la familia, le guste o no, como cuando usted está obligando a uno de sus hijitos a comer hierbas o a comer verduras o a comer ensaladas. Usted lo tiene que obligar a que coma porque sabe que eso es para su propio bien. Y aunque al niño no le guste, nosotros hacemos el esfuerzo y es que tenés que comértelo porque eso no le vamos, el niño quiere que le demos papas fritas, hamburguesas, cosas por el estilo, pero a veces tenemos que ser firmes. Y con la familia hay que ser firmes. Con los niños hay que ser firmes, hermanos. Hemos conocido personas que por su niño chiquito dejan de ir a la iglesia. O por su niño chiquito prefieren irse a un centro de diversiones y no a la casa de Dios. Eso no es obedecer a Dios, ni va a ser eficiente la obediencia a Dios. Nosotros debemos anhelar que las bendiciones de la obediencia no solamente sean para mí, sino que también vengan y que sean de bendición para toda la familia. Ejemplos de esto, Josué. Josué, cuando se enfrentó a todas a aquellas personas y le dijo, señores, ahora ya estamos de este lado, pero ustedes sí quieren seguir sirviendo a los ídolos de vuestros padres, y les tiene que decir, escojan ustedes a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o van a servir a Jehová de los ejércitos. Pero Josué le dice, pero yo y mi casa obedeceremos a Jehová. Y yo lo digo aquí en el nombre de Jesús, y yo sé que mi familia me está oyendo, pero yo y mi casa obedeceremos al Dios Todopoderoso y juntos como familia le serviremos y le obedeceremos a Él. Porque Moisés, cuando quería sacar al pueblo de Egipto, también el faraón le dijo, vete tú y déjame aquí a las mujeres y a los niños y vete con todos los hombres. Y Moisés dijo, no. Que el faraón le dijo, deja a las mujeres, a los niños y deja también al ganado. Y Moisés le dijo, ni una pezuña de nosotros va a quedar en poder de Egipto. Nadie, ni un pelo de ninguno de sus hijos va a quedar en garras del enemigo. Y si usted todavía tiene problemas con eso, que su familia no está integrada y que eso le es problema, yo le digo en el nombre de Jesús, esta mañana, crea a Dios. Créale a Dios. Dios es un Dios poderoso. Y dígale, Señor, yo quiero servirte a ti en familia. Y vive Dios, vive Jehová, que va a pasar muy poco tiempo y usted lo va a ver. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él vino para salvar a todos los pecadores, y Él vino para restaurar familias, para regresar el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, a fin de que todos obedezcamos a Dios como familia. El carcelero de Filipos, allá después de aquella gran experiencia con Pablo y Silas, él dice, mátenme por favor, porque de todas maneras me van a matar. Cuando vean que todos los presos se fueron, me van a matar.
Pero aquellos grandes hombres de Dios le dicen, no, tranquilo, ninguno se ha ido, aquí estamos todos. Y por último le da esas palabras preciosas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Misma palabra de Dios para nosotros. Así que, hermanos, la obediencia a Dios trae resultados integrales. Se las trajo a Noé en aquel momento. Dios quiere impactarnos a todo nivel. Dios no quiere impactar a una persona, Dios quiere impactar a la familia completa. Y Dios quiere hacer grandes cosas y grandes prodigios. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que obedecer a Dios sin cuestionar su voluntad. Aunque te parezca ilógico, aunque te parezca que es imposible, aunque te parezca que es desconocido, Dios quiere que le obedezcas. Que no pongas como excusa el qué dirán. Que no tomes en cuenta el sarcasmo de la gente. Tú cree en un Dios todopoderoso que lo que te está diciendo y pidiendo es porque Él sabe que lo puedes hacer, Él sabe que eres capaz de hacerlo, Él sabe que es lo mejor para ti y Él sabe que lo quieres hacer para agradarle a Él. La intención hoy es concientizarnos a nosotros mismos de obedecer a Dios. ¿Cuánto le estamos obedeciendo a Él? Lee la palabra de Dios todos los días. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Eso es obediencia. Empecemos a concientizarnos, a obedecerlo a Él y hacerlo en la fórmula de Noé. El mundo sigue en incredulidad. El mundo anda, hoy estamos quizá un poco más tranquilos porque no hemos escuchado noticias del presidente, pero eso no quiere decir que la situación ya esté bien. Pero el mundo anda como que si todo estuviera tranquilo. Y Pablo alrededor de eso dice: los que duermen en la noche duermen. Es decir, no solamente están inconscientes, sino que están inconscientes en un mundo de oscuridad. Pero bendito Dios que usted y toda su familia están en la luz y entendemos y comprendemos que esto se soluciona no porque alguien lo dijo, se soluciona porque Dios el Padre lo dijo. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que la gente cree, pero quiere hacerlo a su manera. Quiere creerlo a su manera y no a la manera de Cristo. Es un llamado para nosotros, hermanos, para evitarnos muchos problemas. Mire el Salmo 81:13, cómo el salmista se expresó: si me hubiera oído mi pueblo, Israel, en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento yo les habría derribado a sus enemigos. Si me hubiera oído mi pueblo, si Israel hubiera andado en mis caminos. ¿Sabe que muchas de las cosas que nosotros sufrimos hoy día es porque nos apartamos de los caminos de Dios? Sí, hermano. No le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a una persona. Seamos responsables. Muchas de las cosas que nos pasan es porque no le obedecimos a Dios. Dios nos dijo: no lo hagas, y nosotros seguimos adelante. No negamos nuestra fe en ningún momento, pero quisimos hacer nuestra voluntad. Y en la fórmula de Noé, nosotros deberíamos decir: lo voy a creer. La fórmula humana es: yo voy a obedecer y lo voy a creer cuando lo vea. Es la fórmula humana, el sentido lógico. La fórmula de Dios es: cuando creas, lo vas a ver. Es diferente, ¿verdad? La mente dice: lo voy a creer cuando lo vea. Dios dice: cuando lo creas, lo vas a ver. Fidelidad de Dios. Una iglesia nacida del corazón de Dios.